Complicaciones neurológicas y urológicas, postoperatorio. Complicaciones neurológicas. Dentro de las complicaciones neurológicas postoperatorias más comunes se encuentran el delirium postoperatorio y la disfunción cognitiva postoperatoria. No obstante, existen más complicaciones asociadas a la esfera neurológica, dentro de las cuales destacan el edema cerebral, el aumento de la presión intracraneal, convulsiones, EBC de tipo isquémico hemorrágico, parálisis de paredes craneales. El tipo de complicación y su frecuencia va a variar y será diferente según, uno, la cirugía, el tipo de cirugía que sea y cuánto es que dure la cirugía, siendo cardiovascular la más frecuente en eventos cerebrovasculares, el tipo de paciente ante el cual se está realizando la cirugía y por último la anestesia. En la tabla que se puede observar en la pantalla son los factores de riesgo a la disfunción cognitiva postoperatoria, que es una de las complicaciones más comunes, en donde se ve atribuido justamente a estos tres factores, a paciente, a cirugía y anestesia. Dentro del paciente puede ser por edad avanzada, deterioro cognitivo previo, gravedad de enfermedades coexistentes, bajo nivel de educación o el historial de consumo de alcohol u otras adicciones. En cuanto a la cirugía, pues la severidad de la cirugía, el tipo de cirugía, el tiempo operatorio y las complicaciones quirúrgicas intra y o posoperatorias que puedan existir. Y en el plano de la anestesia puede ser la duración de la anestesia, el tipo de anestésico utilizado, que se haya inducido a una hiperperfusión, a hipoxia o que hayan habido complicaciones anestésicas intra y posoperatorias. Ahora bien, entrando a lo que es la disfunción cognitiva postoperatoria, será el deterioro de la capacidad intelectual, usualmente moderado, va a estar caracterizado por trastornos de la memoria y la concentración, y su detección y evaluación va a ser comparativa a través de test neuropsicológicos de función cognitiva entre periodos preoperatorios, antes de la operación, y postoperatorios, acabada la operación. Su incidencia en cirugía no cardíaca es un 25.5% en la primera semana de postoperación, de 9.9% en los primeros 3 meses y hasta 1% en el primer año después de la cirugía. Esta complicación no cuenta con tratamiento específico, sin embargo hay estrategias preventivas para pacientes de alto riesgo, como por ejemplo pacientes mayores de 80 años. Aún así, lo que se propone pues son justamente estrategias preventivas, que es la valoración preoperatoria, que esta consiste en la correcta premedicación, corrección de alteraciones metabólicas, selección adecuada de anestesia y evaluar el deterioro cognitivo previo. Posteriormente está la valoración transoperatoria, que es evitar el uso de atropina, uso cuidadoso de antihistamínicos, reducir el tiempo prolongado de operación, evitar la hipotensión y el dolor, así como pues, las posibles complicaciones como podría ser la hipoxia. En el aspecto postoperatorio, la comunicación y la educación con el paciente será de vital importancia, sobre todo para la detección y la evaluación temprana, exploración, manejo de analgésico y el inicio temprano de la fisioterapia. En cuanto al delirio postoperatorio, este va a ser una alteración transitoria de la atención y la cognición, va a ser de características agudas, fluctuantes y de origen multifactorial. Su incidencia es de 15 a 53%, dependiendo del tipo de cirugía también, y su manifestación está dada en las primeras 48 horas, puede ser de las 24 a las 48 horas. Esto tiene diversas causas y entre las cuales pueden estar la iatrogenia, infecciones, hipoxemia, dolor, desnutrición, retención de líquidos, inmovilización y estreñimiento. El diagnóstico es clínico, sin embargo se puede ayudar con métodos de evaluación o algoritmos como puede ser el CAM, que es el Confusion Assessment Method, que es el que se puede ver en pantalla, el cual para el diagnóstico de delirium es necesario que se cumplan las primeras dos características. Entonces la primera característica es cambios en el estado mental de inicio agudo y curso fluctuante más una atención disminuida. A esto se le agrega una de las dos características restantes, pudiendo ser la característica 3, pensamiento desorganizado, o característica 4, alteraciones en el nivel de conciencia. El conjunto de los primeros dos más uno de estos o los dos puede ya orientarnos a un diagnóstico de delirium postoperatorio. Asimismo, pues que tenga relación con el evento, ¿no?, quirúrgico.
Y bueno, el delirium postoperatorio en cuanto a su tratamiento es tratar de corregir las posibles causas en caso de que las existiese. Intentar el manejo no farmacológico primero, demostrando la necesidad de que sí requiere un manejo farmacológico. Y en cuanto a el fármaco de elección es el haloperidol de 0.25 miligramos a 0.5 miligramos cada 4 horas, controlando el cuadro agudo de delirium postoperatorio. Posteriormente se va a retirar el fármaco paulatinamente en 3 a 5 días. Y aquí hay un diagnóstico diferencial entre la disfunción cognitiva postoperatoria contra el delirium postoperatorio, entre el cual destacan las características como el debut, la aparición, la duración, la atención, el estado de alerta y la reversibilidad. En cuanto al delirium postoperatorio, pues tenemos que su debut es de horas a días, es de aparición aguda, dura de días a semanas, tiene una atención alterada, un estado de alerta alterado y es usualmente reversible. En cuanto a la disfunción cognitiva postoperatoria, va a aparecer de semanas a meses, es de aparición subaguda, dura igualmente semanas a meses. En cuanto a la atención, está alterada y el estado de alerta se va a encontrar normal. Es reversible, sin embargo puede cronificarse. Bueno, pasando a las complicaciones urológicas. Dentro de las complicaciones urológicas, al igual que las neurológicas, depende del tipo de cirugía realizada, del paciente, el tipo de anestesia que se empleó, la extensión de la operación, entre otras tantas, ¿no? Por lo tanto, las complicaciones varían entre estos factores. Sin embargo, de las más frecuentes son la retención urinaria y la infección del tracto urinario. No quiere decir que sean las únicas, son las más comunes haciendo una media entre las cirugías. Y entre otras complicaciones pueden haber hemorragias, fístulas, daño al suelo pélvico y daño a estructuras subyacentes. También es importante recalcar que estas complicaciones urológicas también van a ser más frecuentes, evidentemente, en lo que son pues cirugías de esta índole, ¿no? Urológicas o ginecológicas. Bueno, pasando primero con lo que es la retención urinaria, vamos a encontrar que la etiología de la retención urinaria en el postoperatorio está relacionada al uso de drogas anticolinérgicas o analgésicas, el tipo de cirugía, terapia endovenosa, posición y pérdida de privacidad del paciente durante la micción. Básicamente es similar a lo que hemos visto con las complicaciones neurológicas, en la cual pues depende mucho cuánto dura la cirugía, el tipo de cirugía, qué tipo de anestesia se va a inducir, cuánto tiempo, el tipo de paciente. Aquí le vamos a agregar también las terapias o por ejemplo el hecho de que tenga este sondado o cosas de ese estilo. Y bueno, para la evaluación diagnóstica pues vamos a encontrar que es clínica, y esto sumado a los antecedentes perioperatorios como son los factores de riesgos en el periodo transoperatorio. Como factores de riesgo podríamos encontrar, por ejemplo, justamente lo que mencionábamos, el uso de sondas, cierto tipo de anestésicos empleados y en el proceso postoperatorio cierto tipo de antibióticos o cosas relacionadas ya más al paciente, como que sea diabético, cosas por el estilo. Esta, bueno, va a presentar una incidencia de aproximadamente el 22% y el cateterismo vesical intermitente aséptico es el procedimiento de elección frente a la presencia de retención urinaria con el objetivo de prevenir complicaciones en el tracto urinario. Esto con el fin pues, de vaciar la vejiga. Y la última es la infección del tracto urinario. Estas van a representar el 25% de las infecciones postoperatorias. Y bueno, toda infección urinaria debe considerarse como una infección del campo operatorio y existe un riesgo particularmente alto de bacteremia, así como de pielonefritis durante la cirugía y en el postoperatorio cuando se realizan manipulaciones instrumentales, como puede ser pues, justamente el uso de sonda. ¿A qué se refiere con que es una infección del campo operatorio? Pues es, aunque sea quirúrgico, es evidente que es una infección que es de tipo nosocomial. Entonces es justamente esto y por mera estadística probablemente sea de tipo de bacteria. Y en cuanto al diagnóstico, pues va a estar enfocado principalmente a tres cosas. El primero es un cuadro clínico que puede presentarse con disuria, puede haber retención también de orina, cosas de estilo, fiebre,
Nos vamos a apoyar de un examen general de orina y por último de un orocultivo, en donde se podrían utilizar los criterios de CAS para directamente de la sonda tomar muestra, hacer orocultivo y en caso de que hayan unidades formadoras de colonia, podemos integrar el diagnóstico. Y en cuanto al tratamiento, el primero es retirar la sonda, debido a que es el principal foco de infección, antibiótico terapia, hidratación y por último analgesia. Y bueno, eso sería todo.